Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. No, esto no es un programa de la sección Pasaporte a Ignotia, pero sí que es una presentación y un avance de una serie de capítulos o episodios que formarán parte de una saga que Javi Rando ha tenido a bien bautizar con el nombre de la saga de las Indias Orientales. Y es que tendréis disponible en la sección Pasaporte a Ignotia de la Biblioteca de la Historia, de la que Javi es almirante, una serie de episodios de podcast que estoy seguro que os van a gustar. Hola Javi. Muy buena, Gerión. Bueno, encantado de estar por primera vez en tu canal de YouTube. Sé que lo pusiste en marcha hace poco y que tienes ganas de hacer muchas cosas. Y en cuanto vi que lo tenías disponible y que era también una herramienta para contar nuestras cosas, pues me pareció ideal que explicáramos un poco lo que vamos a hacer en la sección de Pasaporte Ignotia en los próximos meses. Como bien has contado, le hemos llamado la saga de las Indias Orientales porque principalmente lo que vamos a hacer es contar cómo se produjo ese asentamiento de España en las Filipinas. El Imperio Español quemó naves, nunca mejor dicho, a través de diferentes expediciones, convirtió todo lo que es el Océano Pacífico en el consabido lago español, que durante tanto tiempo fue prácticamente dominio de España, y también hay que reconocerlo de nuestros vecinos de Portugal, que también tiene dentro de su historia numerosas hazañas. Y a través de estos 4 episodios de inicio que vamos a hacer, pues vamos a ir contando cómo nuestro país, como España, como el Imperio Español, como ese germen de lo que somos hoy en día, pues puso en el mapa sitios tan espectaculares como Australia, Papua Nueva Guinea, la isla Hawái y numerosos de enclaves. Mm, Sí, porque como bien has dicho, bueno, casi todo el mundo conoce la historia de España o del Imperio Español, la conquista de América, pero a lo mejor muchos no saben la importancia que tuvo España, en principio Castilla, porque en principio Sí. la mayoría de las conquistas se hicieron en el nombre de Castilla, aunque ya, digamos, el germen de lo que más tarde sería España, junto a Castilla o sea, Castilla y Aragón, que al final conformaron lo que hoy conocemos como España, y bueno, Reino de Granada, en fin, tuvieron una importancia clave en lo que es el Océano Pacífico, descubrieron muchísimos archipiélagos, las Filipinas tuvieron un papel muy importante y de eso yo creo que mucha gente sabe poco de las aventuras que se vivieron ahí. Se ha hablado mucho de la vuelta al mundo de Sebastián Elcano y Magallanes, pero ahí se vivieron muchísimas aventuras que vamos a conocer gracias a esta saga que nos vas a traer. Así que cuéntanos de qué va a tratar esta saga, Javi. Bueno, pues tenemos diferentes capítulos, como decimos. Vamos a empezar con el que le hemos llamado las primeras expediciones. Son sobre todo pues lo que conocemos una vez termina esa vuelta al mundo, iniciada por Magallanes y finalizada por Juan Sebastián Elcano. Magallanes precisamente, cuando llega a estas zonas de la que vamos a hablar, del sudeste asiático, identifica una isla a la que le llama el archipiélago de San Lázaro, que posteriormente serían bautizadas como las Filipinas, Islas del Poniente, también se les conocía Mm. durante mucho tiempo. Y bueno, identifica estas islas como un enclave que puede estar fuera, según las cuentas que hacían, del Tratado de Tordesillas, y que podía ser un enclave magnífico para que el Imperio Español bueno, pues quisiera tener un enclave fijo, ¿no? Esa es un poco la idea. Hablamos un poco del contexto histórico, de cómo se produce este viaje de Magallanes, pero lo tocamos muy por encima porque de hecho tú tienes precisamente dentro de la Biblioteca de la Historia Sí. un podcast bastante bueno donde se cuenta toda esta hazaña. También hablamos de, un poco yéndonos a los orígenes, y lo estoy haciendo de más adelante hacia más atrás, pero de la llegada de Vasco Núñez de Balboa también al Mar del Sur. También es un Ujú. momento clave para contar la historia que tenemos posteriormente. Y luego, como no puede ser de otra manera, del viaje de Cristóbal Colón, ¿no? Porque es verdad que del viaje de Cristóbal Colón nos queda el descubrimiento de las tierras de Occidente, de América, como se bautizaría más tarde, pero no hay que olvidar que ese viaje Cristóbal Colón, bueno, pues lo ejecuta con la misión de llegar a la especería. Y durante muchos años, de hecho,
yo creo que hasta el tercer, cuarto viaje, no recuerdo bien, no recuerdo si es hasta el tercer o cuarto viaje de Colón, que se topa con las costas de Venezuela, en concreto con uno de los ríos que desembocan en el Atlántico, y ya ahí se da cuenta de que por la inmensidad y la magnitud de ese río es imposible que ese caudal partiera de una isla, ¿no? Entonces se da cuenta, aunque moriría con ese discurso de que había llegado a Zipango, a las islas anteriores a Zipango y Catay, pero ni mucho menos, ¿no? Estaba en un continente nuevo y su objetivo, y él murió hasta el último día con esa idea firme de que había llegado a la especiería, ¿no? O eso, al menos eso es lo que decía oficialmente. Entonces, como decimos, se produce esa vuelta al mundo, ese viaje al Cano, fructífero, cuando llega a Sanlúcar de Barrameda, con esas bodegas cargadas de clavos, esa expedición magnífica comercialmente, y a partir de ahí, bueno, pues Carlos I toma la decisión de que tiene que tener un enclave, al igual que hace Portugal, que tenía ya distintos dominios, uno en Tidore, otro en Goa, o sea, iba ya poniendo sus plazas en aquel momento, y le hacía ser, obviamente, tener el monopolio de la especiería. Pues precisamente Carlos I intenta un movimiento para conseguir él también allí su nicho y poder hacer ese comercio, sabiendo que la ruta este-oeste era posible cruzando el continente americano por el sur, por el estrecho de Magallanes. Y empezamos con ese primer viaje, con el viaje de Loaiza, y también tenemos que comentar luego sobre el viaje de Saavedra. Son esas dos primeras expediciones donde el imperio descubre que es bastante más difícil lo que pretendía de lo que en la mente de los monarcas que estaban en la península ibérica se imaginaban. Claro, claro, porque es muy importante lo que has dicho de Cristóbal Colón. Su intención, como bien has dicho, era llegar a la especiería, a llegar a India, a las Indias, a Catay, que era China, y a Zipango, que era Japón. Y hubiera sido así, hubiera llegado ahí, las aventuras que los españoles vivieron en América se hubieran vivido allí, de no ser, porque en medio había un continente grandísimo que va desde el polo norte al polo sur, casi por así decirlo, que era América. Entonces, al final, él murió, digamos, sin conocer que había descubierto un nuevo mundo, un nuevo continente. Y luego el segundo viaje, digamos, importante que todos recordamos, que últimamente, como se cumple los 500 años de aquel viaje, es el viaje de Magallanes y Elcano, la primera vuelta al mundo, que el objetivo también es acercarse a esa zona donde están las especias, porque es un recurso muy importante y muy valioso en la Europa de aquella época. Sí, exacto, hablamos de, Y hablamos de las especies un poco así general y grandes rasgos, pero es verdad que, bueno, a lo mejor hoy día, bueno, a lo mejor hoy día no, hoy día no tenemos ningún problema, nos vamos a cualquier supermercado y tenemos especias las que queramos, ¿no? Para elegir y a un precio muy económico. Pero en aquel momento era muy importante, y también lo comentamos brevemente, por su poder sobre todo de conservación de alimentos, la carne, y también porque la gente estaba acostumbrada siempre a comer prácticamente lo mismo, y la especia era algo que te daba un sabor distinto. Entonces, de ahí era la importancia. Además, los mercados eran muy complicados. En aquel momento se produce también el auge del Imperio Otomano y de la cultura islámica, que ya lo había sido importante en el Mediterráneo, pero dificulta bastante lo que era el comercio, porque todo se producía a través de esa ruta de la seda marítima, hasta que por fin Portugal consigue romper esa línea, y se calcula que se encarecía el producto un 1000%. Entonces eso, sí, digamos que era un nicho de negocio muy importante para la época. claro, digamos que el punto clave en esta historia, en el tema de las especias, es cuando Bizancio, Constantinopla, cae en manos del Imperio Otomano, Exacto. y se corta, digamos, ese trasvase de especias y otras mercancías que venían a través de la ruta de la seda, se corta por esa causa. Y ahí es cuando, digamos, los portugueses, a través de África, bordeando África, ven que hay una posibilidad de hacerse con esas especias, exactamente. Nosotros, por ejemplo, y te la lanzo porque creo que también hiciste un podcast magnífico sobre la figura de Vasco de Gama, también sobre Enrique el Navegante, que también tiene su importancia, figuras como Manuel I de Portugal, en fin.
siempre, bueno, somos un poco chauvinistas a la hora de contar historias, pero tú personalmente desde la biblioteca te has desmarcado Sí, bastante de ese punto, y es que sí, la llegada de Vasco de Gama a la India tiene una importancia que la podemos poner casi al nivel de la de Cristóbal Colón a América, si no fuera, porque la de Cristóbal Colón obviamente supone descubrir un territorio que no estaba en los mapas hasta ese momento. Pero en lo que es la importancia claro. del momento, la figura de Vasco de Gama es también de suma importancia, claro. Claro, a mí me gusta barrer para casa, Como a como buen todos. español, pero tengo que decir que en aquella época los portugueses tenían unos navegantes, unos marinos mejores que los españoles, Ujú. y no me equivoco, creo, al decirlo. Habrá gente que me lo quiera debatir o que me lo niegue, pero tenían unos navegantes muy buenos que consiguieron dar la vuelta a África, circunnavegar toda África y llegar a las Indias. Y también llegaron a América, al final conquistaron la zona de Brasil. Y bueno, eso yo creo que no lo puede negar nadie y yo creo que desde la Biblioteca de la Historia tenemos que contar las cosas como fueron y no podemos negar esas cualidades de los navegantes De portugueses. hecho, a las pruebas me repito, uno de los de las expediciones más importantes y de la que ya tú hemos hecho referencia y está implícita en este viaje, se la pone la corona, en este caso, el emperador, a Magallanes. Y es Magallanes. descubrir ese paso que traía a la corona por la calle de la amargura, como se suele decir, porque se sabía que tenía que haber, en el momento en el que Vasco de Gama descubre el Mar del Sur, se sabe que tiene que haber un brazo de agua que Ujú. conecte Atlántico con lo que se conocía como Mar del Sur, posteriormente Océano Pacífico. Se aventuraban dos rutas posibles, una navegación sur, otra navegación norte. La del norte ya vimos la cantidad de problemas que generaría el Imperio Británico con esas expediciones Sí, como la del Terror y la del Erebus, que la de Franklin, exacto, sí. con la expedición de Franklin, que también tenemos un podcast sobre ello en la Sí. biblioteca y está genial. Y entonces pues la del sur fue la que se impuso y fue en concreto Magallanes, un marino portugués, el que, bueno, a través de diversos mecenas que creyeron en la expedición por su capacidad para obviamente devolver con creces la inversión que hacían, pero fue puesto en manos de un marino portugués con todos los recelos que eso generó en su momento. Ujú. Y bueno, la importancia que va a tener Filipinas, que al final, digamos que era uno de los últimos territorios que el Imperio Español, ya decadente en el siglo XIX, conservó con esa guerra que Sí, perdimos contra los Estados Unidos, que perdimos Cuba, Puerto Rico y las Filipinas, quedaban ahí, tan remotas, tan lejos de la península y aún estaban aquí, digamos, perteneciendo al Imperio Español. Y las Filipinas serán una parte, digamos, muy importante de este relato, aunque no nos vamos a olvidar de otros archipiélagos, de otros conjuntos de islas sí. que se encuentran en ese inmenso océano Pacífico y que darán mucho que hablar y bueno, que podríamos sacar, creo que miles de aventuras de estos descubrimientos, de las curiosidades que hay sobre estos archipiélagos y estas islas. Nuestro segundo podcast precisamente será siguiendo la aventura de una de las embarcaciones de la primera expedición de Loaiza, que es la San Lesmes. Es que intenté meterlo en el primer podcast, pero sinceramente es que tenía una aventura en sí misma. Y era imposible no darle la importancia que yo creo que merecía. Intentamos seguir el registro fósil y a través de distintos descubrimientos arqueológicos que se han hecho. Es complicado, también te digo, o sea, al final es un grito al cielo, porque es complicado seguir el rastro de esta embarcación, pero bueno, se calcula que pudo estar sobre las costas de Nueva Zelanda y posteriormente Australia. O sea, tiene Ujú. una aventura brutal, la seguiremos, intentaremos dar las pruebas que se han encontrado que, bueno, pues digamos que confirman esta posible ruta de la San Lesmes. Es muy posible, es bastante posible. También he de decir que hay distintos divulgadores portugueses que esos mismos descubrimientos los asocian a alguna embarcación portuguesa y puede ser perfectamente posible, es importante decirlo, pero sobre todo hay un registro en un mapa francés de Ujú. 1600 y algo,
que apoya bastante la teoría de que la San Lesmes pudo estar primero en Nueva Zelanda, haciendo ciertas reparaciones, y posteriormente en Australia, para intentar a través del Cabo de Torres poder coger rumbo hacia las islas de Poniente. A mí me parece muy bien que hayas querido trabajar en el tema de las Sanlemmes, dedicarle un capítulo aparte, porque creo que la historia es interesante y yo creo que la historia se lo merece. Así que yo creo que le va a gustar hacerlo así de esa manera a los oyentes y vamos, yo estoy encantado de que te hayas decidido hacerlo de esa Sí. manera y yo creo que lo vamos a disfrutar. Mira, otra de las curiosidades que te quería contar, que no se me pase, porque además lo comentamos también en el primer podcast, es la figura de Hernán Cortés, que tiene también que ver en Filipinas, porque desde un inicio, Hernán Cortés, que era una persona que se movía bastante bien, como bien sabemos todos, puso mucho empeño en que las costas de Nueva España, las costas del Pacífico de Nueva España, fueran, digamos, el puerto ideal para poder traer toda esa actividad comercial que se realizara en las Filipinas a posteriori, y de hecho fueron los mecenas, la gente fuerte de Cortés, los primos de Hernán Cortés. Es impresionante la cantidad de primos que tenía Hernán Cortés. Esa es una de las cosas que he descubierto haciendo esta saga. Todo el mundo en México que quería tener un nombre o que quería ser alguien era primo de Hernán Cortés. Yo no sé cuánta gente en Extremadura había en aquella época, pero fue tremendo. Y de hecho, Saavedra, que es la segunda de las expediciones de las que hablamos, es el primo de Hernán Cortés. Tendrá importancia. De hecho, él, Hernán Cortés se dirige a Carlos I, al emperador, y le dice, por típico discurso de la época, ¿no? Bueno, pues te lo prometo por mi condición, digamos, al máximo, o sea, la mayor promesa que se pueda dar de caballero, de que él iba a conseguir que ese comercio ida y vuelta se produjera. Lo que pasa es que no contaban con que no tenían un control sobre las corrientes marítimas, y no sería un nombre, Urdaneta, del que hablamos en el primer capítulo, y en el cuarto, luego pasa 20 años o así en un convento, hablamos de Urdaneta, y bueno, será un personaje clave, porque él será el que consiga ejecutar ese tornaviaje, que ya definitivamente sí supondrá la apertura del Galeón de Manila, que es para Claro. mí, por lo que yo he estudiado, por lo que he podido leer, no quiero colocarla al nivel de la ruta de la seda, pero probablemente sea la segunda ruta comercial antigua de mayor importancia, sin duda. Y Hernán Claro. Cortés puso mucho de su parte porque todo eso se produjera. Entre ellos, bueno, pues con la creación del puerto de Acapulco, que sería muy importante a posteriori. Exactamente, claro, porque la conexión clave era Acapulco-Manila. O Exacto. sea, en México, las Filipinas, el único contacto que tenían con España era a través de México. Mm. Ese era el contacto principal. Y no podemos olvidar que las Filipinas pertenecían al Virreinato de Nueva España. Eso O fue, sea, precisamente él se aseguró de que las Filipinas de por sí no fueran un virreinato, sino que fuera... aparte, ¿Qué títulos se pusieron? Ah, como una capitanía general, ¿no? Capitanía General, Gobernación General de las Filipinas, algo así, un título dependiente del virreinato de la Nueva España, para que los mecenas mexicanos, que luego posteriormente hay que entender por qué México en el siglo XVII y XVIII era el país que era, también. Hay que entenderlo Exactamente. por ahí, por la cantidad de... Bueno, por ese movimiento de Hernán Cortés, al que se le reprocha muchísimo, y no y hay cierta razón en parte, pero que también delegó muchas cosas en un México que él que consideraba como suyo. Bueno, yo ya lo he dejado caer en algún que otro podcast, que México, cuando formaba parte del Virreinato de Nueva España, por ejemplo, en la capital de México, tenían un nivel de vida muy superior a cualquier otra capital de Sí, europea. señor. O sea, tenían mucho más acceso a kilos de carne, a kilos de cereal, a materiales preciados. O sea, se vivía allí, digamos, el nivel de vida era muy superior a cualquier capital europea. Exacto. Y en parte, bueno, pues se explica en esa ruta marítima el Galeón de Manila, que funcionó de escándalo durante distintos años. De hecho, los podcasts irán versando hasta el punto de llegar ya a esa expedición de Legazpi, a ese movimiento de Urdaneta, de por fin conseguir el tornaviaje. Y de hecho, en las primeras expediciones se habla mucho de esas personas que no consiguieron
ejecutar nunca el tornaviaje, pero que en su camino pues se encontraron con Nueva Guinea, que precisamente se llama Nueva Guinea porque se asemejaban, sabes que en Papua Nueva Guinea, esa zona, antes de llegar a Australia, ese archipiélago que está por encima, los aborígenes son de un color un poco más moreno de lo que Sí, estaban acostumbrados, sí, sí. son más negros, son Sí, personas negras, distintos a lo que tenemos en, pues no sé, en Malasia, por ejemplo, o en Indonesia, tienen un exactamente. color distinto. Ujú. Y los oriundos de allí, pues o sea, los viajeros españoles lo enfrentaban a los guineanos que conocían de la costa africana, Sí. justo Ujú. enfrente de las Islas Canarias. Entonces, bueno, pues un poco ahí nos encontramos paralelismo. También Iwo Jima llegó en el viaje de mi paisano Ruy López de Villalobos, otro primo de Hernán Cortés, por lo visto, lo comentaremos, ¿no? Hay un estudio muy interesante de la Universidad de Málaga en el que se comenta, en el que se deja caer. Desde luego, lo que sí está claro es que Ruy López de Villalobos viajó con Hernán Cortés en una de sus expediciones de vuelta después de dar parte al emperador sobre las hazañas conseguidas en Nueva España. Y precisamente se dieron de frente con Iwo Jima, que es uno de los Ujú. enclaves. Bueno, pues ahora que yo estoy con la campaña del Pacífico de Casus Belli, ¿no? Pues tiene su gracia, ¿no? Sí, Encontrárselo en aquel momento. exactamente. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un pequeño avance o un gran avance de lo que está por venir. Nos esperan por delante unos episodios apasionantes sobre las exploraciones de los marinos españoles en ese siglo XVI, en aquellas tierras y en aquellos mares tan remotos. Y vamos, creo que estoy seguro que a los oyentes les va a gustar y bueno, y espero que nos acompañen en esta nueva aventura en Pasaporte a Ignotia dentro de la Biblioteca de la Historia. Estoy seguro de que sí. Yo creo que le gustará mucho a todo el oyente. Desde luego le hemos puesto el mayor cariño del mundo para poder Mm. traerlo. Y lo que tú decías al principio, que ha quedado un poco así, o no te he seguido yo el testigo de lo que decías, creo que se habla mucho de América. Todos conocemos todo acerca de las campañas en México o de la caída del Imperio Inca, incluso de la Florida. De la parte del viaje de Orellana y demás por todo lo que es el Amazonas, lo conocemos, digamos, todo, incluso el sur ahora, con Inés del Alma Mía y todo este tipo de detalles que hay sobre el sur del continente, ¿no? Pero creo que nos falta un poco más sobre lo que había más allá y fueron unos viajes capitales. Yo he escuchado algunos podcasts relacionados, sobre todo de Memoria del Tambor, que tiene un par de ellos bastante buenos, pero me hace falta un poquito más. Así que hemos intentado congregarlo aquí, siguiendo distintas bibliografías muy interesantes, entre ellas los libros de Carlos Canales y Miguel del Rey, que tienen un estudio magnífico sobre Ujú. ello, también otros de autores Sí. internacionales, sobre todo sobre el comercio de las especias, y creo que ha quedado una cosa bastante chula. Pues mira lo que te digo, te estoy viendo con tantas ganas Sí, que has aventurado ya que van a ser 4 capítulos, pero estoy seguro que ahondaremos mucho más y al final trabajaremos más sobre los descubrimientos de las islas, de los archipiélagos que hay por el Océano Pacífico, porque bueno, hay curiosidades como la isla de Guam, sí. hay muchas curiosidades como el descubrimiento de la Salomón, Bueno, ese estrecho de eso es Torres una que han pasada. mencionado antes en Australia y vamos, yo creo que de aquí va a salir mucho material y creo que trabajaremos mucho y sacaremos muchos capítulos que van a hacer las delicias de los oyentes de la Biblioteca de la Historia. Seguro que sí. Tú sabes que si me tocas un poquito de las palmas, yo ya me pongo directamente a bailar, no hay ningún problema. Pues vamos, estoy seguro que va a gustar y Javi, como siempre, es un placer. Pues muchísimas gracias, Gerión. Un abrazo a todos Un los oyentes. saludo, un abrazo.